El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que Dios puso en mi corazón en el momento en el que el pastor me pidió que pudiese compartir esta hora de viaje. Con la pastora están sirviendo a Dios en otro lugar y Dios me puso en el corazón este tema, el maravilloso consejo de Dios. Y quiero comenzar hablando de dos personajes. Y si no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ajá. Estos dos hombres son músicos. Bueno, eran, ya murieron. El de su derecha, ¿sí?, es Richard Wagner, un famoso músico y compositor alemán que vivió el siglo pasado y que se hizo muy famoso a través de sus composiciones, que hasta hoy en día tiene mucha influencia en el mundo. Pero también él era conocido por su antisemitismo. Eso significa que odiaba al pueblo judío. Él no solo escribió canciones o compuso orquestas, sino también escribió un libro y algunas cosas sobre los judíos. Él odiaba a los judíos. Y una de sus canciones se hizo particularmente conocida. La canción se llama Cabalgata de las Valquirias. Y no sé si podríamos escucharla un ratito, ¿no? ¿Sí? ¿La tenemos ahí? A ver, vamos a escucharla. ¿De repente la reconocen? Ok, suficiente. Ahora, yo les comento que cuando preparé este tema yo decía, de repente estoy saliéndome un poco del parámetro de las prédicas, pero hace un rato cuando estuvimos viendo la introducción a la prédica, vi en el video, vieron unas diapositivas, unos videos ahí que pasaron, y había un perro que estaba patinando y también había una llama que estaba surfeando, ¿no? Entonces yo dije, realmente somos una iglesia fuera de serie, así que creo que no hay problema con esto. Así que voy a seguir. Bueno, así suena Wagner, ¿no? Y su influencia repercutió en muchas películas y hasta en algunos personajes muy conocidos de la historia. Como por ejemplo, y seguro que lo van a reconocer, suena el siguiente. Gracias. ¿Quién es? Sí, Darth Vader, ¿no? Es la música, ¿no?, del imperio. Y John Williams se inspiró en la música de Wagner y así muchos otros para poder crear ciertas personalidades a través de su música, ¿no? Copiaron este estilo de marcha, de trompetas, de vientos o de metales fuertes, toda esta cadencia, y lo transmitió a través de esta canción o esta música, esta composición, y reconocemos a Darth Vader. Digamos que más o menos ese es el legado de Wagner, ¿no? Por otro lado, tenemos a Johann Sebastian Bach, también alemán, que vivió hace 2 siglos antes. Él se inspiró mucho de su música, en realidad toda fue inspirada en sus creencias cristianas. Él se inspiró mucho en Lutero, ¿no? Lutero, más o menos en el año 1500, hizo la reforma protestante y también era alemán. Y Bach se inspiró mucho en él y empezó también a componer. Ahora, él es considerado el más grande músico de la historia, Bach. Pero esto lo dicen básicamente aquellos que se dedican a la música y son músicos de profesión. De repente, si le preguntamos a alguien en la calle quién es el más grande músico, podría decir, bueno, algunos cantantes del día de hoy, que no voy a mencionarlos, pero digamos que los grandes músicos consideran a Bach como el mejor músico de la historia. Y Bach se inspiraba en la palabra de Dios. Él compuso muchas canciones. Una de ellas, por ejemplo, si tenemos ahí el audio, suena así. ¿Ah? Hermoso, ¿no? Gracias. Un solo para cello.
él, cada vez que terminaba una partitura, ponía su sello ahí. Decía Soli Deo Gloria, que significa solo la gloria a Dios. Y aunque él no solo hizo música sacra, cada vez que tenía la oportunidad de poder componer para Dios, se esforzaba muchísimo porque quería darle la gloria a Dios con lo que él hacía. ¿Cuál ha sido su legado? Mucha gente en el mundo, impresionada por lo que ha hecho Bach, lo estudia. Pero no solo se quedan en las notas, se empiezan a preguntar qué inspiró a Bach para poder componer lo que compuso. Entonces, si encuentran la Pasión según Mateo, la Pasión según Juan, que son grandes composiciones de él, empiezan a estudiar los evangelios para entenderlo a él. De alguna manera, aunque él no fue famoso en su tiempo, él está predicando a través de su música. Decidió darle la gloria a Dios. Una de las canciones que más me gustan de él, en realidad es mi canción favorita de toda la vida, suena así y también es de Bach. ¿La tienen ahí? Gracias. Sí, antes que llore, hermanos. Con esta canción mi esposa entró al altar. Yo no quise que sea la marcha nupcial, no, quería que sea esa, es hermosa, ¿no? Ese es Bach. La huella de Dios está en su arte, ¿no? Él decidió honrar a Dios, él decidió seguir el consejo de Dios, él decidió poner los pensamientos de Dios en su obra de arte y Dios está presente. En contraparte, Wagner decidió poner otros pensamientos que no eran de Dios, el odio hacia los cristianos, y también generó otro tipo de proyecciones o reacciones en el mundo del arte o aún en la guerra mundial. Hitler utilizó su música. Hitler ponía la música de Wagner para poder inspirar a sus soldados. Es más, a través de las radios de los tanques, él hacía sonar la cabalgata de las Valquirias para que se inspiren a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre siguió el consejo de Dios y otro siguió el consejo del diablo. Los resultados los podemos ver en sus canciones. Muy bien, pero ¿a qué va todo esto de la música, ¿no? Bueno, es que sí, yo he querido hablar acerca del maravilloso consejo de Dios desde el lado de la música. Digamos que quiero coger en esta mañana la música como una herramienta para poder entender algunas características del consejo de Dios y poder hacerlo un poco más didáctico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y atenta a la cámara que me siga. Quiero hablar un poquito nada más de los elementos de la música porque esta va a ser nuestra estructura para hablar acerca del consejo de Dios. La música tiene 5 elementos, ¿ok? Y acá el Ministerio de Alabanza están llevando su clase de música hoy día. No, estoy seguro que ellos ya se han preparado. Pero quiero hablar rápidamente acerca de qué significan estos 5 elementos. No voy a utilizar terminología musical. Voy a tratar de utilizar otro tipo de vocabulario para más o menos entender de qué trata esto. La melodía, la armonía, el ritmo, el timbre y el crecimiento. Y permítanme subir un ratito al escenario y explicarles. Cuando ustedes están acá, ¿no? Bueno, los músicos, y ustedes están ahí alabando al Señor. ¿Me sigue la cámara? Ok. Acá se dan estos 5 elementos de la música. La melodía, ¿de dónde sale? Por ejemplo, de los cantantes, ¿no? Acá se para Yasmín, ¿no? Víctor Alonso, ¿no? Entonces, y ellos empiezan a cantar. Esas palabras musicalizadas son la melodía. Todos cantamos la melodía. Si ellas de pronto hicieran voces diferentes, ya sería armonía. Pero digamos que están acá y están cantando. Eso es la melodía. La armonía justamente es lo que dije, es cuando hay una combinación de notas. Nuestro querido hermano, Víctor, cuando está acá, tocando los acordes, está haciendo armonía, acompañando a la melodía para que todo suene más bonito, ¿no? La guitarra a veces también hace armonía, o a veces hace unos punteos que es melodía. Está claro, ¿no? El ritmo, bueno, lo podemos ver por ahí, ¿no? Ahora, el ritmo está en todos, pero digamos que el baterista es el encargado de que el ritmo se mantenga, de que esto no varíe, ¿no? Y él está llevando el compás
todo el tiempo para que la canción pueda ir a un ritmo adecuado. El timbre es esa característica del sonido, cómo suena. Mi voz no suena igual a la voz de mi esposa, no suena igual a la voz de otras personas. Tiene un timbre especial, ¿no? La voz de un hombre no suena igual a la voz de una mujer. La nota mi no suena igual en el violín que en el piano o que en la flauta. El timbre es lo que lo hace diferente. Y el crecimiento básicamente tiene que ver con el sonido a lo largo del tiempo. Es decir, tiene un desarrollo. Comienza una canción y termina. Y en medio de eso hay un vaivén de situaciones que se entienden mucho más con la música clásica. Hay variaciones. La música popular es mucho más sencilla en ese sentido. Pero lo cierto es que son 5 elementos. Ahora, lo que yo voy a hacer es hablar acerca del consejo de Dios a partir de estos 5 elementos. Y quiero que pasemos al siguiente. Quiero hablarles primero acerca de la melodía del consejo de Dios. Una melodía nos ayuda a reconocer inmediatamente de qué canción estamos hablando, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, si yo hago este sonido. ¿Cuál es? Feliz cumpleaños, ¿no? O estoy usando como 3 tonalidades ahí. Los pollitos, ¿no? Entonces la melodía siempre nos hace reconocer a la canción. Es como que fuera el sello sonoro de una identidad. Es más, si uno compone una canción y quiere registrarla, va a Indecopy o va a Updike y lleva la melodía de la canción y es suficiente con eso. No tiene que llevar a todos los músicos consigo para decir esta es mi canción. Solo tiene que llevar la melodía. Entonces la melodía es como que la representación de la identidad, ¿no? De la misma manera, la melodía del consejo de Dios debiera revelarnos a Dios mismo. Y quiero que vayamos al siguiente diapositiva y veamos algunos versículos. El primero dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesucristo ha sido hecho por nosotros sabiduría de Dios. Él es la sabiduría encarnada. El Salmo 119, 105 añade un poco más de revelación y nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Juan 8:12 remata diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la luz que alumbra nuestro camino, el consejo de Dios. Cuando el consejo de Dios aparece, vamos a la siguiente diapositiva, dice, el consejo de Dios es la revelación de la persona de Jesucristo. Cuando el consejo de Dios aparece, Cristo entra en escena en nuestras vidas. Eso significa que si yo rechazo el consejo de Dios, no solo estoy rechazando un mero consejo, estoy rechazando al mismo Cristo, porque Él es la palabra. En el principio era el verbo. La palabra en el griego es, en el principio era la palabra, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, ¿no? Y el Espíritu de Dios andaba por la faz de las aguas y dijo Dios, ahí está la presencia de Jesucristo, la palabra, sea la luz. Cristo es el gran consejo de Dios, es todo el consejo de Dios. Y lo primero que podemos decir acerca de la melodía es que muestra al que está detrás de la melodía, a Cristo mismo, el consejo de Dios, ¿no? Siguiente diapositiva. Primera de Reyes 19, 11, 13 dice algo, ¿no? Hablando acerca de Elías, dice la palabra, él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Dios estaba en esa melodía. Él sintió la presencia de Dios en ese silbido apacible. Cuando Dios aparece en la escena de nuestras vidas, trae su presencia. Y es lo primero que tenemos que entender acerca del consejo de Dios, ¿no? Siguiente diapositiva dice, la melodía del consejo de Dios trae la presencia de Dios a escena. Imagínate una situación, de pronto quieren embargarte o quieren quitarte el trabajo o no te alcanza el dinero para poder pagar algún asunto y de pronto Dios aparece y te dice, no temas, cree solamente. ¿No se hace presente la presencia de Dios en ese lugar y transforma la situación? Así es el consejo de Dios. Cuando llega, llega en persona, llega a través de Jesucristo. Veamos el otro punto. El timbre del consejo de Dios. Estamos entendiendo más o menos cómo lo organizado, ¿no? Estamos en la melodía, ahora vamos a hablar acerca del timbre. ¿Cómo es eso del timbre del consejo de Dios? Bueno, todos conocen esta historia, vamos a la siguiente diapositiva. Todos conocen esta historia, ¿no? Caperucita. Sí, todos han escuchado, les han contado alguna vez de niños la historia de Caperucita, que su mamá la mandó al bosque, se encontró con el lobo, la despistó, fue a la casa, el lobo llegó primero a la casa de la abuela, engañó a la abuela, se la comió. Bueno, hay varias versiones, ¿no? O la abuela se escondió en el ropero, no sé. Y después se vistió de la abuela y llegó Caperucita y viene el diálogo famosísimo de abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, ¿no? ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para escuchar mejor lo que dice la vecina. Ah, no, eso no. ¿Qué dientes tan grandes tienes? Y son para comerte mejor. ¿Saben qué? El problema de Caperucita no era el lobo. El problema de Caperucita era que no visitaba a su abuela. Y como no visitaba a su abuela, no conocía la voz de su abuela. Entonces, cuando el lobo la quiso engañar, la engañó, pues. Porque una niña inteligente diría, oye, esto no suena a mi abuela, a menos que el lobo sea un buen imitador. Pero el problema fue que no conocía a su abuela y eso es lo mismo que sucede cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios o no pasamos tiempo con Él. Somos engañados. Ese es el timbre de Dios, pues. La voz de Dios tiene un tono, más que un tono, un timbre especial. Suena especial. Y cuando tú lo escuchas, te das cuenta que es Dios hablando. Siguiente diapositiva. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos saben que las ovejas solo siguen a su pastor? Reconocen su voz, ¿no? Y de la misma manera, nosotros debiéramos de reconocer la voz de Dios. El problema es que de pronto no pasamos mucho tiempo con Dios y no sabemos exactamente cómo suena su voz. Hace un tiempo vi un video en internet en donde hacían un experimento. Para mí un poquito cruel, pero bueno. Llevaban a unas madres con sus bebés a un lugar y ponían al bebé en una habitación solito, ¿no? Entonces la mamá salía de la habitación y miraba a través de un espejo. El bebé no la podía ver. Entonces el bebé de pronto en algún momento empezaba pues a sentirse solo y empezaba a llorar. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían a la mamá en su pecho, ¿no? Un amplificador de sonido y había unos parlantes, ¿no? En la habitación. Entonces el bebé empezaba a escuchar el latido de su mamá. Y de pronto empezaba a calmarse y hasta a sonreír. No sé si han visto ese video por ahí, ¿no? Entonces el bebé, al escuchar el latido de su mamá, halló paz. Ya no se sentía solo, se sentía acompañado, aunque no la pudiese ver. Porque eso hacen los bebés, por eso necesitan los bebés estar cargados. Los bebés han nacido para ser cargados, ¿no? Porque tienen que escuchar el latido de su mamá. De la misma manera, nosotros podemos reconocer la voz de Dios o el latido del corazón de Dios cuando lo conocemos a Él. Es importante reconocer la voz de Dios, el consejo de Dios. En la siguiente diapositiva tenemos la conclusión de esta parte. El timbre del consejo de Dios nos protege del engaño.
porque hay muchas voces en el mundo. Todo el mundo habla y todo el mundo da consejos. Pero ¿cuál seguimos? El consejo de Dios, la voz de Dios. ¿Y cómo sé que es la voz de Dios? Porque Dios tiene una voz muy particular que podemos oír. Él lo dice. Nosotros conocemos su voz como ovejas y le seguimos. Vamos avanzando y encadenando las definiciones que hemos dado antes. Y vamos con el ritmo del consejo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del ritmo del consejo de Dios? ¿El consejo de Dios tiene ritmo? Bueno, para empezar, el ritmo es como una especie de patrón, ¿no? Una repetición, ¿no? De ciertos sonidos con ciertas distancias que generan un patrón, ¿no? Entonces, hay como que una repetición, ¿no? Ven al baterista tocando de una manera y lo va a hacer durante toda la canción porque está manteniendo un ritmo. Entonces, hay un patrón que hay que considerar cuando pensamos en el consejo de Dios. ¿Cómo es eso? Veamos en la siguiente diapositiva. Romanos 1:17 dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero tenemos que entender que la vida del cristiano es por fe y para fe. Todo, desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón por fe, todo después es por fe, hasta la esperanza que tenemos en Cristo de que vaya a venir por nosotros. Todo es por fe. Entonces, ese es el estado del cristiano natural. O sea, el estado natural es que nosotros vivamos por fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A mí me resuena este oír y oír y oír y oír y oír como una repetición, ¿no? Oír constantemente. ¿Saben qué cosa tiene ritmo? Hacer tu devocional todos los días. Eso tiene ritmo. Porque vuelves a eso, vuelves a eso, vuelves a eso y oyes y oyes. Si tú entras en el ritmo de Dios, estás entrando en el ritmo de la fe. Estás entrando en ese patrón de yo siempre actuar por fe. Es como, en la siguiente diapositiva, es como saltar la soga. Imagínense, ¿no? Yo pensaba traer la soga, pero dije ya mucho ya. Imagínense dos personas, ¿no? Moviendo la cuerda. Entonces, la bendición, el consejo de Dios está ahí, y la bendición del consejo está ahí en medio de la cuerda. Pero la persona que está afuera tiene que entrar y tiene que empezar a saltar. Porque no solo es entrar, sino es comenzar a saltar y no parar. Tienes que entrar al ritmo de la cuerda. De la misma manera, si tú quieres abrazar las bendiciones del consejo de Dios, tienes que entrar y empezar a saltar. Es decir, vivir de fe en fe, por fe y para fe. Tienes que entrar en ese ritmo. No puedes abrazar un consejo de Dios de manera intelectual nada más. No puedes abrazar el consejo de Dios de manera emocional. Tienes que abrazar el consejo de Dios con la fe. Es por eso que cuando Dios dice que mis ovejas, ¿no?, oyen mi voz y me siguen, funciona en la medida en que tú lo creas. No, pero yo no sé cómo puede Dios hablarme, no entiendo. Créelo y lo entenderás. Créelo y lo experimentarás. Entra en la fe y y empezarás a oír esa voz de Dios que siempre ha estado ahí. Que siempre ha estado ahí hablándote, pero de pronto has estado en otra frecuencia, ¿no? En otra frecuencia. Entonces entra en el ritmo de Dios. La siguiente diapositiva cierra la idea y dice que el ritmo del consejo de Dios nos desafía a vivir por fe. ¿Tú quieres seguir la vida del consejo de Dios? Tienes que ponerte en modo fe. No puedes vivir el consejo de Dios ni abrazar el consejo de Dios si no estás en fe. Se recibe por fe, porque muchas veces el consejo de Dios va a ser un poco irracional tal vez, ¿no? De pronto Dios te dice, hermano, siémbrale a esa persona, pero no tengo dinero. O de pronto Dios dice, dale 7 vueltas a un castillo y caerán cuando suenen las trompetas. Eso lo ha hecho Dios. No tiene sentido. Pero si tú estás en modo fe, obedecerás a Dios y verás la bendición. Siguiente diapositiva. La armonía del consejo de Dios.
¿Cómo es esto de la armonía? Una armonía, ven el hermano que usa todos los dedos cuando toca el teclado, ¿no? Son varias notas al mismo tiempo, ¿no? Es una simultaneidad de notas utilizadas de una manera muy inteligente, bien pensada, ¿no? Precisa, que generan toda una atmósfera, un colchón musical que acompaña a la melodía. La armonía es un trabajo muy inteligente. Hay armonías muy sencillas, como las canciones no populares, o hay armonías muy complicadas, como por ejemplo la de la música jazz. No sé si han visto alguna vez un músico de jazz tocando, ¿no? Ven cómo mueve la cabeza así, ¿no? Que está ahí pensando, pues, ¿no? Pensando musicalmente, pero está ahí porque las variaciones son mínimas, cambio de una nota a otra, un bemol, un sostenido por ahí, porque está creando armonías complicadas. La armonía es algo muy complejo, ¿no? Quiero que veamos el siguiente versículo. Y quiero que veamos lo maravilloso que es el consejo de Dios. Dice, Isaías 28, 23 al 29, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino y pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. La siguiente dice que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo acá? O sea, las cosas tienen una precisión milimétrica y se hacen en un orden y de una forma especial. Así, de esa manera, es el consejo de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Cuando el consejo de Dios viene a tu vida, hermano, a mí me ha pasado que yo digo, esto no se me pudo haber ocurrido a mí. ¿No? ¿No les ha pasado? Esta solución no se me pudo haber ocurrido a mí. Es más, a veces uno cuando le dice a Dios, ayúdame de esta manera, de la otra, estás limitando a Dios porque Dios siempre te quiere sorprender. El consejo de Dios es así, es maravilloso. Cuando llega a tu vida es sorprendente porque es como que una solución que no habías visto. Uno piensa, no, yo tengo que pagar las cuentas, me tengo que prestar de mis padres, o tengo que vender alguna cosa que tengo, o de pronto, bueno, pues dejaremos de comer carne esta semana, o qué sé yo, ¿no? Pero Dios tiene otra solución. Y cuando llega la solución de Dios uno dice, wow, no me lo hubiera imaginado. Esa capacidad de asombrar tiene el consejo de Dios. A mí me ha pasado en mi vida en diferentes momentos. Puedo comentar un par de ellos. Y yo siempre he creído que Dios es específico en su consejo, no solo en temas de conducta, sino en otros temas mucho más específicos todavía, como por ejemplo la profesión o los estudios. Yo recuerdo una vez que yo estaba estudiando ingeniería, pero luego lo dejé y Dios me dijo que regresara para estudiar artes escénicas, porque yo me dedico al teatro. Y cuando yo regresé tenía que llevar un curso de cálculo 4, que no había llevado hace 4 años, nada de matemática. Entonces yo dije, Señor, tú eres el gran matemático, así que enséñame para yo poder pasar este curso, para poder llevar la carrera que deseo. Y Dios me fue inspirando para poder resolver esos problemas complicados de cálculo matemático. Alguna vez hacía ingeniería de sonido y mi jefe me decía, tienes que tener bien lista la mezcla de sonido. Y yo decía, ay, ¿qué hago? De pronto me acordaba de las olas del mar, en donde están todas las frecuencias de todos los sonidos, pero aún así no suena ruidoso, suena bonito el mar, ¿no es cierto? Y yo dije, Señor, tú has creado el mar y su sonido. Tú eres el gran ingeniero de sonido. Ayúdame, Señor. Y el Señor me ayudaba. Ahora que estoy haciendo la tesis, y algunos de ustedes que han hecho tesis alguna vez, el marco teórico y todo eso, Dios ha sido el gran asesor de tesis para mí. Sobre todo cuando mi asesora de tesis estaba de vacaciones y yo no tenía a quién preguntarle. Y últimamente
Dios para mí es el gran Padre, porque yo tengo que aprender a ser papá. Y Él me enseña. Preciso. Siempre te dice qué hacer. No necesariamente es un versículo que está en la Biblia tal cual. Te habla tu espíritu. Te habla a través de un tiempo de orar en lenguas. Pero Dios te habla y es específico. Es maravilloso. La siguiente diapositiva nos da la conclusión de esto. La armonía del consejo de Dios produce adoración a Dios. Cuando el consejo de Dios viene a tu vida, tú dices, gloria a Dios. Y qué bueno es dejar que el consejo de Dios entre a nuestras vidas para que la gloria siempre sea para Él. El que no sigue el consejo de Dios dice, yo lo hice por mi cuenta, yo pude solo, yo creo en mí y nada más que en mí. Se da la gloria a sí mismo. Pero el consejo de Dios inmediatamente nos lleva a una actitud de adoración y de darle la gloria a Él. El último punto es el crecimiento del consejo de Dios. Hablábamos que el crecimiento es cómo se desarrolla en el tiempo la música, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las canciones clásicas, comunes que escuchamos en la radio o las alabanzas que cantamos, tienen un patrón muy, muy reconocible, que es estrofa, coro, coro, ¿no? Y así acaba, ¿no es cierto? Y si el músico está inspirado, repite 100 veces el coro final, ¿no? A veces hay una pequeña introducción y de ahí empieza la estrofa. La segunda estrofa no es igual en la letra, pero sí en la melodía, la primera. Entonces, cuando uno hace análisis de musical, dice, este es un formato AB, ABB, ¿no? Porque es estrofa, coro, ¿no? Entonces, básicamente el crecimiento se analiza de esa manera. Si uno ve música clásica, va a ver que es mucho más compleja porque hay varios motivos y cambios, ¿no? De momentos, entonces el crecimiento es distinto, ¿no? Pero tiene que ver con una temporalidad. El consejo de Dios también tiene una temporalidad. El consejo de Dios siempre viene con una promesa y esa promesa se va a cumplir en el tiempo futuro. Veamos lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahí está el ritmo. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué hermosa bendición, ¿no? Qué hermosa promesa, ¿no? Así comienzan los salmos de David. El que no anduvo en consejo de malos. Y miren toda la bendición que da. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea que está bebiendo, no tiene sed. Y da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae, o sea, la vejez o la enfermedad no lo coge, ¿no? No lo coge mal. Todo lo que hace prosperará, solo por seguir el consejo de Dios. Ese es el crecimiento al cual yo me refiero, ese desarrollo en el tiempo, esa promesa futura que nos trae el consejo de Dios. Yo a veces soy un poco curioso investigando las cosas de Dios. Y por ejemplo, me llamó la atención mucho esta palabra delicia, ¿no? Entonces, delicia, a ver, ¿qué dirá el griego pues en delicia? ¿No? Busqué la palabra en griego, ¿no? Delicia, y luego dije, como yo tengo pues cierta influencia matemática, entonces dije, ¿cuál será pues el valor numérico de la palabra delicia? Porque ustedes sabrán que el hebreo, cada letra del abecedario, tiene un valor numérico. Entonces yo agarré y dije, a ver, son 3 letras, una es 90, 85, entonces son 175. 175, dije, a ver, ¿dónde está en la Biblia el número 175? Lo busqué, curioso, ¿no? Lo busqué y encontré que Abraham vivió 175 años. Abraham. Entonces volví al versículo y dije, ¿estará Abraham acá? Y está Abraham. Está Abraham. Si yo pudiera poner un ejemplo de que esto se cumple en la vida de alguien, pondría a Abraham. Sobre todo porque es un caso muy extremo. Pareciera que él ya al final de su vida ya pues no iba a tener hijos, ¿no? 100 años, ya que voy a tener hijos.
pero dio su fruto a su tiempo. Vivió 75 años más y disfrutó a su hijo. Él siguió el consejo de Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, a la tierra que te mostraré, y obedeció a Dios, y siguió su consejo, y fue un hombre próspero, y vivió y murió en buena vejez. Pudiendo haberse ido a vivir a Sodoma y Gomorra como su sobrino Lot, no lo hizo. No se sentó en silla de escarnecedores, como dice la palabra, sino que él siguió a Dios. Y aunque no fue un hombre perfecto en todo, fue llamado amigo de Dios. O sea, anduvo con Dios, conocía la voz de Dios. Siguió el consejo de Dios, dio fruto y prosperó. Acá está Abraham. Acá está Abraham. Y para los jóvenes, el siguiente versículo, para que se vayan con algo importante. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una buena vida, no una larga vida de sufrimientos. Una buena vida. Tú honras a tus padres ahora y tienes una promesa futura. Hay un desarrollo de esa bendición. Ese consejo termina, ¿no?, en un gran final. Hay gente que se va del mundo solo, peleado con los hijos, con los nietos, no los puede ver. Y hay quienes se van rodeados de todos cantándoles alabanzas. Mi abuelo se fue así. Todas mis tías, mi mamá, le cantaron Cuando allá se pase lista, ¿conocen esa canción? Y él así solito se fue apagando y se fue. Así se fue, bendecido. Entonces, el crecimiento, la que sigue, del consejo de Dios promete una vida abundante. Si tú sigues el consejo de Dios, ese consejo te da una promesa de abundancia. Jesucristo vino para darnos una vida y una vida en abundancia. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Acá está el resumen. Ya dejemos de lado un poquito la música, ¿no?, que fue nuestra herramienta para poder entender esto de manera didáctica. Ahora centrémonos en los principios que hemos tocado. El maravilloso concepto de Dios, consejo de Dios dice, trae la presencia de Dios. Tú dejas que el consejo de Dios entre en tu vida, en el escenario de tu vida, de tu problema o de tu circunstancia, y Dios mismo entra en escena. El maravilloso consejo de Dios nos protege del engaño. Está como encriptado, ¿no? Solo tú lo puedes entender, más aún si oras en lenguas, ¿no? Pero es el consejo de Dios, tú lo puedes entender, lo puedes conocer y te protege. Tú estás seguro, esto me lo dijo Dios, no fui yo, no fue mi emoción, no fue el diablo, no, esto yo sé en mi corazón que Dios me lo dijo. Luego, el maravilloso consejo de Dios nos desafía a vivir por fe. No puedes vivir las promesas de Dios, no puedes abrazar el consejo de Dios si no lo recibes por fe primeramente. Después, produce adoración a Dios. Es tan maravilloso cuando llega a nuestras vidas, nos hace ver las cosas de una forma diferente, desde una perspectiva totalmente diferente. Es tan sorprendente que produce en nosotros una adoración a Dios. Y por último, el maravilloso consejo de Dios promete una vida abundante. ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no seguir el consejo de Dios? Para terminar, quiero hacerles algunas preguntas, algunas reflexiones. Si hasta ahora no has considerado el consejo de Dios en tu vida, yo te animo a que dejes entrar el consejo de Dios, a Jesucristo, en la escena de tu vida. Si hasta ahora no lo has hecho, sabes que Dios tiene buenos consejos, sabes que el libro de Proverbios está lleno de consejos, sabes que la palabra de Dios ha aconsejado a mucha gente que te rodea, pero tú no te has atrevido a seguir ese consejo, has querido seguir tus propios pensamientos, tus ideas, te sientes muy seguro, segura de lo que has estudiado, de tu experiencia. Yo te animo a que dejes que el consejo de Dios entre a tu vida, vas a ver cómo lo va a transformar. Y las soluciones que tal vez para ti eran buenas soluciones, no se compararán a la solución de Dios. Su presencia transformará tu realidad. Segundo, si el consejo de Dios ha estado tocando tu puerta y tú no lo has dejado entrar, yo te digo, hermano, hermana, es tiempo de que abras la puerta y que dejes entrar al consejo de Dios y cenes con Él, lo escuches,
deja que entre. O sea, tú ya sabes que está ahí, ya te lo han dicho, llegas a la iglesia, te lo dice un hermano sin que te des cuenta, escuchas un video de internet y te habla el consejo de Dios, vas a otro lugar y el consejo está ahí, o sea, te está tocando la puerta y tú no abres y no abres. Es tiempo de abrir la puerta y dejar que el consejo entre y te transforme. Si de pronto en tu mente hay un montón de consejos, estás lleno de ideas, pensamientos y no sabes qué hacer, cuál seguir, yo te animo a que afines tu oído. Busca a Dios en intimidad. Cree que tú puedes oír su voz y se aclarará. En medio de todo ese ruido, ese tumulto, empezarás a oír la voz de Dios y la seguirás, porque lámpara es a tus pies, lumbrera tu camino, y encontrarás el consejo de Dios y te bendecirá. Y por último, para terminar, si tú no conoces el consejo de Dios, yo te animo a que busques a Cristo y lo conocerás. Si alguien aquí en este día no conoce a Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, yo le animo a que hoy día lo conozca y Él lo transformará, porque necesitas a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor. Gracias, mi Dios, porque cuando estamos delante de tu palabra nos asombramos, estamos en tu presencia, recibimos tus promesas, Señor. Somos tan libres de ser engañados, nos sentimos tan seguros en ti, Señor. Nuestra fe es fortalecida. Gracias, mi Dios, por tu palabra maravillosa. Nosotros amamos tu consejo y queremos seguirlo. Qué maravilloso que es, Señor. Y ahora queremos servirte de corazón, servirte buscándote cada día, Señor. Gracias, mi Dios. Vamos a valorar tu palabra como debe ser valorada. Vamos a deleitarnos en ella cada día, Señor, porque sabemos que es la solución a muchas cosas que estamos viviendo ahora en nuestra vida cristiana, Señor. Gracias por tu consejo.